aplauso para Gabriela Sverlik, por favor. Gabriela, aquellos asiduos al Congreso ya la conocéis. Gabriela ha venido en otras ediciones, ha hecho ya alguna ponencia con anterioridad. Gabriela viene desde Argentina y Gabriela es una de las precursoras del Tour Tarot. Ya os dijimos que fue la primera en venir desde tan lejos, ¿no? Que estábamos, yo recuerdo, María del Mar lo comentaba, pero yo recuerdo que ha venido una argentina. ¿Dónde está la chica argentina, no? Pues bueno, Gabriela, la chica argentina, está aquí y ella inauguró el Tour Tarot y dijo, ¿qué coño? ¿Barcelona? ¿Ahora en México? Pues en México. ¿Ahora en Argentina? Pues en Argentina. Y ella va paseándose por los congresos, nos ayuda con la difusión, colabora con muchos de ellos y especialmente colabora con el Congreso de Santa Fe en Argentina que organiza Mines. Y oye, pues ya sabéis que la red de congresos aquí todos somos hermanos, nos queremos y nos cuidamos y ella colabora muy activamente. Así que te dejo con esta ponencia fantástica y os recuerdo que Gabriela estará aquí en Barcelona hasta el miércoles o el jueves y que hasta el miércoles y que el lunes, martes y miércoles estará realizando consultas de tarot en la escuela. Así que si a alguien le apetece, podéis llamar a la escuela o aquí en recepción, en secretaría, podéis pedir consulta con ella. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. ¿Puedo hablar por acá? Sí. Bueno. Eli, ¿y con qué muevo? Bien. Perfecto. Bueno. Hola. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno. Hola a todos. Gracias por quedarse hasta el final. Sé que quizás están todos cansados, pero voy a tratar de ser un poco más breve para darle después paso al cierre, que seguramente lo va a hacer María del Mar con toda su dinámica y calidez. Bueno, gracias María del Mar, gracias Eli, gracias a todo el equipo, Juan Carlos, un placer siempre estar acá y compartir esto que nos apasiona a todos, que es el mundo del tarot. Después los invito a los que quieran subir y ver cómo se ve esto completamente, el salón absolutamente repleto de gente y realmente es emocionante. Creo que es la vez que más personas han venido, el salón está lleno y bueno, es un orgullo poder estar acá. Bueno, vamos a empezar con las mujeres del tarot, a ver qué es lo que está pasando en estas épocas en las que el feminismo, o se está hablando tanto del feminismo. Doy fe que esto lo empecé a investigar antes de que este tema estuviera tan candente, no es oportunismo, pero bueno, me pareció que venía un poco bien poder reivindicar a algunas mujeres y ver qué fue lo que pasó a lo largo de la historia con ellas. Y que de hecho también seguramente tiene que ver con lo que pasa con nosotras. Y en esto no quiero dejar a ustedes las energías masculinas, los hombres de lado, sino que me interesa que pueda ser una ponencia donde se pueda plantear más que certezas, dudas. Y es una ponencia donde voy a terminar abriendo cuestiones. Yo en general siempre intento cerrar con conclusiones, pero esta es básicamente una ponencia abierta. Bueno, vamos a comenzar. Esperen que tengo que... No, lo mío no es la tecnología. Los años acusan recibo. Bien, bueno. ¿Qué es lo que sucedió? En estos tiempos que corren, comenzó a surgirme entonces una pregunta. Saber si había habido, y si quizás continúa habiendo, una línea divisoria de aguas entre las mujeres del tarot, su mundo y la cuestión de género, y los hombres del tarot. Si las mujeres referentes del tarot habían tenido, y tienen, y tenemos, las mismas posibilidades de surgir, de manifestarnos, investigar el tarot, o si el mundo marcado por lo masculino,
lo racional y un mundo basado en el patriarcado, había coartado de alguna manera la posibilidad a estas mujeres de rebelarse y revelarse a partir del ocultismo, la magia, el tarot y todo su arte revolucionario y vanguardista. Algunos de los que me conocen saben que soy un poco obsesiva con la terminología y que necesito ir como al fondo de la cuestión en relación al significado. Por lo tanto, vamos a primero armar, quiero mostrarles la diferenciación que tuve que salir a buscar entre qué es el ocultismo y qué es la magia. El ocultismo para la Real Academia Española es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Y luego hay una segunda definición, un poco más escueta, que dice la dedicación a las ciencias ocultas. Y la magia, también para el diccionario de la Real Academia Española, es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Y otra segunda definición, donde menciona que también es el encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Bien. La palabra magia proviene del latín magia, que refiere a la cualidad de sobrenatural. La magia en su sentido más primitivo se aleja del enunciado racional que afirma que el universo estaría exclusivamente gobernado por las leyes naturales o materiales, conocidas o por conocer, y habitado solo por la materia. Avanzando en el concepto de magia, también se puede efectuar una subdivisión que me resultó muy interesante entre magia natural y la magia no naturales o filosofías ocultas. La magia natural son todos los fenómenos naturales observables en los cuales interviniera o estuviera presente la materia, aunque fueran inexplicables. Y de esta manera fue considerada y desarrollada la astrología por los persas en su momento, cuyos artífices eran llamados los mágicos o los magos. Y las magias no naturales, teologías o filosofías ocultas, una posible definición general sería la idea de establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural. Contactos de relación como la invocación, la evocación, la adivinación, la numerología o las cábalas, entre muchas otras. Ahora bien, a partir de estas dos definiciones se puede ver claramente la diferenciación entre ocultismo y magia. Mientras que con el ocultismo se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, y ya sabemos que los secretos de la naturaleza se rigen por las leyes naturales, con la magia se busca producir resultados contrarios a las leyes naturales. Podríamos inferir entonces que el ocultismo y la magia van por caminos quizás más diferenciados de los que yo hubiera creído en un primer momento. ¿Por qué comencé haciendo esta diferenciación entre ocultismo y magia? Porque antes de adentrarme en el tema de las mujeres del tarot, necesité tener claro si eran ocultistas o hacían magia y qué lugar ocupaban y ocupan en dichas manifestaciones. Investigando el tema en relación a la magia y el ocultismo, se encuentran también bien diferenciados los periodos en los que se puede dividir la magia a lo largo de la historia. El primer periodo, el de la magia clásica, corresponde a la antigüedad greco-romana, donde se unen el neoplatinismo, que era la renovación del pensamiento platónico con la influencia oriental, donde el uno, la inteligencia y el alma son las tres hipóstasis de la tríada neoplatónica,
el hermetismo, que es la doctrina filosófica religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes sobre conocimientos esotéricos y de alquimia, y el gnosticismo, que es la doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, donde había una mezcla de las creencias cristianas con creencias judaicas y orientales, y que en realidad lo que promovía era tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. El segundo periodo, el del Renacimiento, el que más estamos acostumbrados a escuchar, y es el periodo del esplendor de la magia, se ubica entonces a partir del hallazgo de la obra Corpus Hermeticum, que le llega a Cosme de Médicis a mediados del siglo XV. Esta magia ya aparece con un carácter más ecléctico, o sea, donde se empiezan a mezclar muchas más otras cosas. Y une dos tradicionales componentes, el neoplatonismo, y el hermetismo por un lado, y la mística cristiana y la cábala judía por el otro. Y el tercer gran momento es el final del siglo XVIII y el siglo XIX, donde se da el romanticismo. Y todo lo relacionado al ocultismo se pudo manifestar a través de la literatura y el arte. Eliphas Levi, el principal mago del siglo XIX, dijo: la magia es la ciencia tradicional de los secretos de la naturaleza que nos viene de los magos. Ahora bien, esta magia de la que habla Levi sería la magia culta, desarrollada por filósofos, eruditos, estudiosos y opuesta de alguna manera a la magia popular, representada por los hechizos y el curanderismo. Esta división, que en realidad la propone Ricardo Chávez en un acta poética, me resultó interesantísima, porque justamente era lo que estaba buscando, ya que alude sobre todo a la inserción social y cultural de sus protagonistas. Más allá de que ambas magias, la culta y la popular, tendrían el mismo objetivo, que sería producir con actos, palabras o seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales. ¿Qué sucede con esta separación? Esta separación entre la magia culta y la magia popular funcionó bien en las dos primeras etapas de la magia, la clásica y la renacentista, y no tanto en el tercer periodo, el romántico, donde se dice que hubo una democratización del ocultismo. ¿Quién era o es el representante de la magia culta? El mago. ¿Y quién es el representante de la magia popular? La bruja. Si a esta categorización le sumamos la cuestión de género, que culturalmente estereotipa, podríamos inferir que la magia culta es la magia masculina, mientras que la magia popular es la magia femenina, tanto en su producción como en su consumo. Otro detalle interesante, mientras que los de la magia culta tienen nombre y apellido, los de la segunda categoría no lo tienen y muchas veces son anónimas y aparecen también mezcladas en el colectivo popular. Algunos estudiosos de la magia verían también un paralelismo cultural entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX en relación al ocultismo y la magia. El siglo XVIII, paradójicamente el siglo llamado de la razón y de las luces, casi parece sin sentido que le podamos atribuir a ese siglo un activo movimiento ocultista. Sin embargo, es así, o sea, se dice y se sabe que es un hecho histórico, que dicha actividad acompañó a la Revolución Francesa y preparó todo lo que después empezó a suceder en el siglo XIX. Bien, y más notorio es aún otro rasgo del esoterismo del siglo XIX, del que la magia es apenas una de las partes, y es que la creciente participación femenina a partir de dicho momento. Entonces, con la democratización del ocultismo se cuestionó
justamente esa separación entre magia culta y magia popular, haciendo que desapareciera la barrera entre ambas. ¿Cómo se hizo para que desapareciera esa barrera? Habiendo puesto al alcance de muchos los conocimientos que estaban hasta ese momento reservados solos para una élite. Y de alguna manera modificando la división sexual dominante que aseguraba la alta magia a los hombres y la magia popular a las mujeres. Bien, el aumento del feminismo en la segunda mitad del siglo XIX en Occidente también se hizo notar en el ámbito ocultista, donde la mujer se incorporó también como dirigente de sociedades iniciáticas. Por ejemplo, Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que tuvo como objetivo el estudio comparativo de religión, ciencia y filosofía. Christopher McIntosh dice, el siglo XIX tuvo un resurgimiento de la magia y del esoterismo, mostrando cómo en el periodo que va desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial se vinculan estos periodos de resurgimiento con los periodos de crisis social. Esta cita claramente me posibilita también hacer un paralelismo con el periodo actual que estamos viviendo, el auge de todas las mancias como búsqueda de respuesta a la crisis social en su formato globalizado. Podemos imaginarnos entonces que a lo largo de la historia, el ocultismo, si bien habló de prácticas mágicas y misteriosas, nunca tuvo la mejor propaganda. Si a esto le sumamos la situación coyuntural de una época marcada por la revolución, y le sumamos también que dichas prácticas en determinada situación política además estaba comandada por mujeres, tenemos la fórmula ideal para que todo lo que tuviera que ver con el ocultismo y la magia fuera denostado. Pero como estamos en un congreso de tarot, no me quiero ir muy fuera de tema, lo anterior me sirvió para enmarcar el papel de la mujer en el contexto sociopolítico. Entonces, vuelvo a hacer foco en lo que sucedió en el tarot. Voy a comenzar citando una frase de Michael Hurst que dice, el tarot es una alegoría moral característicamente medieval de sensibilidad estoico-cristiana. Bien. ¿Qué sugiere Hurst con esta definición? Que el tarot muestra fortaleza y dominio sobre uno mismo. Es decir, que podríamos considerar que el tarot sería también, entre muchas otras cosas, un instrumento para conectar con un conocimiento interior basado en nuestras fortalezas, para poder dominar así los impulsos que nos podrían llevar a un plano de sombra. Perdón que estoy haciendo lío con esto. Interesante si relacionamos la fortaleza, el dominio de uno mismo y el feminismo. Hasta ahora compartí qué sucedió con el ocultismo y la magia, y al mismo tiempo hice un paralelo con los diferentes periodos en los que se manifestaron. Ahora quiero mostrarles qué desarrollo tuvo el tarot como instrumento dentro del ocultismo. Uno de los posibles orígenes del que se sabe que el tarot, del que se sabe porque en realidad sabemos que hay muchas líneas que traen diferentes posturas en relación al origen. Una de ellas es que comenzó siendo una fuente de inspiración para componer sonetos y poesías en las cortes italianas del siglo XV. En el Renacimiento, el Ludus Triumphorum, con este nombre nació el tarot, se regalaba, por ejemplo, en las bodas cortesanas y se presentaba en formas de tabletas de oro decoradas con detalles. En los siglos XVI y XVII pasó a ser un instrumento de crítica social a través del cual se atacaban a los dogmas establecidos. Era la época de la Inquisición y los conocimientos pasaron a ser ocultos y se transmitían en ámbitos donde pudieran pasar desapercibidos, como por ejemplo en las cartas para jugar en la taberna. Y se cree que esas eran las cartas del tarot. En el siglo XVIII, el siglo de las luces y la razón, es donde se embanderó todo lo estrictamente racional y científico. Y curiosamente, esa época fue la época donde nació el tarot oscuro, determinante en relación al enfoque adivinatorio de los arcanos.
Bien. Esta concepción oscurantista proviene de las clases acomodadas, o sea, esa concepción donde se llevó el tarot a un lugar oscuro provenía de las clases acomodadas, que aburridas por las ideas de la época victoriana del siglo XIX, estaban ávidas de nuevas experiencias. Y en ese contexto entonces nacen agrupaciones como la Golden Dawn, los Rosacruces y los francmasones, en las que personajes como Crowley, White y Gébelin, respectivamente, ofrecieron una nueva visión del tarot como artefacto mágico. Paralelamente, personajes como Eteia y Eliphas Levi, fueron los máximos responsables masculinos de que se empezara a utilizar entonces el tarot con fines proféticos. ¿Pero qué sucedió? Acabó siendo una mujer, Mademoiselle Lenormand, la que puso de moda el modelo de cartomancia que hoy conocemos, modelo que se propagó rápidamente a causa de las incertidumbres políticas y la crisis económica que precedieron a la Revolución Francesa, llevando a qué? A políticos, burgueses y aristócratas a preguntarle justamente por el futuro. A partir de ese momento, ¿qué pasó con las mujeres y el tarot? Porque de eso venimos a hablar. Fue uno de los lenguajes herméticos, ocultos y llenos de magia, al que las mujeres se volcaron desde su don, su habilidad, su sensibilidad y su arte. Mademoiselle Lenormand, no voy a hablar mucho de su vida, pero quiero contarles algunas cuestiones que me parecen importantes. Bueno, fue una divina profesional francesa de gran fama durante el periodo napoleónico y en Francia, como dije antes, es considerada aún hoy la mayor cartomante de todos los tiempos. Recién me quedaba pensando que, no sé si es casual o no, pero es un congreso donde muchos nombramos a Mademoiselle Lenormand, ¿no? Como haciendo referencia a su persona desde diferentes ángulos. Bien, su partida a París en vísperas de la Revolución le permitió conocer a Eteia y a Lavater, pero fue en Londres donde completó sus estudios esotéricos y predijo en 1789 que justamente que el rey de Francia pronto sería depuesto. A partir de ahí surge su gran reputación. Bien, sus profecías más extendidas aún hoy son las que conocemos, le hizo a Josefina, ¿no? Esposa de Napoleón. Y entre otras predicciones le había dicho, o le había predijo, la prematura muerte de su primer marido y que le había dicho también que iba a contraer matrimonio con un soldado que escalaría los más altos honores. Y ese soldado fue justamente Napoleón y a partir de ahí entonces vino toda su fama. A ella se le atribuye la creación de las cartas Lenormand, aunque jamás se encontraron entre sus pertenencias ningún mazo de cartas que ella hubiera creado, porque se cree que en realidad ella leía con las cartas con el tarot de Eteia. La baraja Le Petit Lenormand, entonces, que no fue su creación, ya que apareció en 1845 y ella falleció en 1843, fue una creación alemana, como también antes dijo, no sé quiénes hablaron, creo que habló Renata y habló, alguien más estuvo también hablando sobre el origen y Yoko, por supuesto. Bien, este mazo se basó en un juego anterior llamado Spiel der Hoffnung, o Juego de la Esperanza. Es un juego de 1788. Son 36 cartas con imágenes que forman parte del universo del hombre y de los cuales pueden extraerse un sentido simbólico, ya que sus figuras son representaciones sacadas de la naturaleza, del mundo animal y del cristianismo, pudiendo ser utilizadas como objeto de proyección, de igual manera que sucede con los sueños. Los 36 elementos que toma el mazo Le Petit Lenormand son el caballero, el trébol, el barco, la casa, el árbol, la nube,
la serpiente, el ataúd, las flores, la guadaña, el látigo, los pájaros, el niño, el zorro, el oso, la estrella, la cigüeña, el perro, la torre, el jardín, la montaña, el camino, el ratón, el corazón, el anillo, el libro, la carta, el señor, la dama, el lirio, el sol, la luna, la llave, el pez, el ancla y la cruz. Claro está que podemos observar que tanto en el mazo Lenormand como en las 78 cartas del tarot encontramos 3 elementos de la naturaleza que se repiten: la estrella, el sol y la luna. Si retomo la definición de ocultismo, donde menciono que con el ocultismo se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, me resulta llamativo que el Petit Lenormand haya basado sus imágenes justamente en aquellas imágenes devenidas como naturales con el objetivo de dominarlas. De alguna manera podría inferir, a modo de conclusión propia, que Mademoiselle Lenormand tomó elementos de la naturaleza y de la vida diaria y les asignó un símbolo y un significado, los cuales tradujo en interpretaciones predictivas. Lo que me llamó la atención también de este mazo es que lo particular es que no tomó situaciones o emociones ordinarias, sino objetos inanimados y la naturaleza misma, como ser los animales, las plantas, los paisajes, las personas, junto a los astros, como dije antes, como la luna, la estrella y el sol. Bien. Avanzando en la línea del tiempo, me permito retomar el concepto que sostiene que los fines de siglo traen un aumento en la necesidad de encontrar respuestas, y con ello un marcado incremento, un aumento en la magia y el ocultismo. Es por ello que voy a hacer un viaje aéreo así en el tiempo y me voy a ir al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX para mostrarles otro referente femenino que tuvo gran incidencia dentro del ocultismo y la magia, Pamela Colman Smith. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de ella, pero quiero mostrarles otra faceta de su personalidad y cómo logró ocupar un lugar en una sociedad marcada también por la dominación masculina de la época. Pamela Colman Smith nació en Londres y era hija de un padre estadounidense blanco y de una madre jamaiquina. Por lo tanto, ella vivió todo el tiempo entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Jamaica. Se matriculó en un gran instituto de arte en Nueva York y desarrolló todo su conocimiento como artista e ilustradora. En 1899, habiendo quedado huérfana, se mudó a Inglaterra y encontró trabajo ahí justamente como ilustradora y en el diseño teatral. Y es ahí en Londres donde se la apodó como Pixie, que seguramente todos conocemos, o muchos de los que estamos acá, ese apodo con el que se la menciona también muchas veces. En 1901, en Londres, fue presentada al grupo ocultista británico la Orden Hermética de la Golden Dawn por el célebre poeta irlandés William Butler Yeats. Fue a través de su membresía en la Golden Dawn que conoció a White, quien le encargó en 1909 ilustrar las 78 cartas para el mazo que se conoció en todo el mundo como el mazo Rider-Waite. Rider era el nombre del editor del mazo. Bien, ¿y Pamela? ¿Dónde figura en el mazo? No figura. Colman Smith fue la primera persona y la primera mujer en ilustrar cada carta de los arcanos menores, los oros, las espadas, las copas y los bastos, con escenas que cambiaron fundamentalmente la relación de los lectores de las cartas con la lectura de tarot. Aún hoy ella sigue siendo una de las mujeres más importantes en la historia de las artes metafísicas occidentales. Políticamente hablando, Colman Smith era partidaria del movimiento sufragista, que quería el voto femenino, el sufragio femenino, y contribuyó también con obras de arte a favor del mismo.
Pero volviendo al tarot, a pesar de que Pamela Colman Smith desempeñó un papel predominante en la primera baraja de tarot producida en masa en el siglo XX, que haría popular al tarot en todo el mundo, a diferencia de White, recibió solo un pequeño pago y no tuvo acceso a regalías. Según dicen, escribió en una carta: acabo de terminar un gran trabajo por muy poco dinero. Bueno, esto muestra también cómo terminó su vida, donde falleció realmente endeudada. A Pamela Colman Smith le fue negado su derecho a recibir las regalías correspondientes a su trabajo durante su vida, y ese hecho no puede estar separado de las realidades del racismo estructural y el sexismo. Ya Vaughan él dice, la indiferencia hacia Pamela Colman Smith va más allá de que una mujer sea borrada. Es una perpetuación adicional de que las mujeres negras sean borradas de las comunidades metafísicas y espirituales. Incluso las cartas a lo largo de los años fueron blanqueadas lentamente con el tono marrón original que una vez fueron. Y cuando encontré esto no lo pude creer. Pamela estuvo trabajando a lo largo de un año en las imágenes que Arthur White le había pedido como ilustración a su tarot. White estaba muy enemistado con muchos de los ocultistas de la época y él tenía ideas muy claras acerca de los 22 arcanos mayores, pero se dice que no le generaba ningún tipo de preocupación los 56 arcanos menores. Hasta ese momento, solo otro artista otro artista italiano había ilustrado las 78 cartas, o se tiene alguna referencia de eso, y esa obra había estado muy bien guardada por la familia milanesa Solabusca en Italia, y solo habían permitido que se exhibieran copias fotográficas en el Museo Británico. Y algunos historiadores creen que esas fotografías fueron las que inspiraron a Pamela Colman Smith para hacer su reinterpretación de los 56 arcanos menores. Y justamente si vemos estas imágenes podemos ver que hay gran puntos de coincidencia entre lo que hizo Pamela y el tarot de Solabusca. Bien, Pamela defendió el estilo Arts and Craft, un movimiento que surgió en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, que estuvo entre el Art Nouveau en 1890 y el estilo expresionista de antes de la Gran Guerra. Este movimiento se basó en simplificar las cosas en líneas simples y en colores sólidos, audaces y terrosos, que son justamente los colores que ella utilizó para el tarot de Rider-Waite, para el primer tarot. Buscaba recrear un estilo preindustrial, casi primitivo en arquitectura, arte y decoración. Bien, sus cartas de tarot son un homenaje al movimiento Arts and Craft y su filosofía sostiene, la filosofía de Pamela Colman Smith sostiene que un retorno a los estilos atemporales en las artes podría ayudar a la humanidad a regresar a las virtudes eternas y sabiduría eterna. Ella buscaba recrear un mundo en el que el pensamiento racista y la hipocresía moral desaparecieran. A principios del siglo XX, el arte se convirtió en un refugio de la búsqueda espiritual. Las imágenes adquieren una nueva potencia para expresar el misterio. Mircea Eliade sostiene que tradicionalmente la manifestación espiritual posee dos caras, una interior y otra exterior. Lo exterior es lo que se llama el exoterismo y se basa en los rituales que conducen al hombre a la salvación. Y lo interior es el esoterismo, de lo que tanto estamos acostumbrados a escuchar, y es secreto y solo se conoce por la experiencia a partir de una iniciación. Es por eso que ya adentrados en el siglo XX, sucede que comienzan a aparecer muchos más referentes femeninos vinculados al esoterismo. Es decir,
a la necesidad de iniciarse en el camino espiritual, ya no desde lo ritualista como medio de salvación, sino como punto iniciático al descubrimiento del ser profundo. La síntesis entre el exoterismo, el ritual y el esoterismo, que es la iniciación personal, puede sintetizarse, valga la redundancia, en una persona a quien admiro y que para mí representa la mirada femenina por excelencia en un mundo que pugnaba por los derechos de la mujer, Leonora Carrington. Voy a hacer foco en su arte y en la lucha por la defensa de la libertad espiritual y de las mancias en todas sus manifestaciones. Brevemente voy a compartir que Leonora Carrington nació en Inglaterra y fue formada como pintora durante la Segunda Guerra Mundial y fue pareja del famoso artista plástico Max Ernst. En 1942 se exilió en México y es considerada la última surrealista y una de las pocas pintoras del movimiento que junto a Remedios Varo hicieron como la mirada, tuvieron la mirada feminista dentro del surrealismo. Además fue escultora, novelista y tarotista. Bien, para terminar de presentarla, voy a hacer mención de la respuesta que dio en una entrevista que le hicieron en el año 2007 para el diario mexicano La Jornada. A la pregunta sobre el hecho histórico que más admiraba, con las siguientes palabras respondió: casi ninguno, pero sí, hay fechas históricas que admiro. Por ejemplo, la caída del patriarcado que ocurrirá en el siglo XXI. Esto lo dijo en el año 2007, cuando todavía estábamos muy lejos de todo esto que está sucediendo hoy en día. Bien, en Leonora Carrington entonces encontramos una mirada protofeminista, es decir, una mirada que se adelantó mucho antes a todas las luchas y movimientos. Bien, tanto Carrington como Remedios Varo no solo reclamaron para las mujeres la capacidad de trabajar con los saberes alquímicos, sino que llevaron sus procesos, diríamos, a un espacio que tiene también relación con el fuego y la transformación, pero que se desarrolla en un tiempo y espacio doméstico y tradicionalmente femenino, que es la cocina. Muchos investigadores han escrito sobre la relación de ambas, la relación de la cocina con la magia y la alquimia, y sobre las actividades domésticas, como metáforas de camino, de conocimiento y toma de conciencia femenina. Bien, se sabe que ambas, las dos, compartieron su interés por la magia, la alquimia, el ocultismo, el esoterismo, el misticismo y el tarot. Según el curador Steven Van Rey, el tarot era muy popular entre Leonora y su grupo de amigos, al que pertenecían María Félix, Octavio Paz y Alejandro Jodorowsky. Incluso dicen que había sesiones de tarot en la cocina de su casa. Su gusto por el azar y la magia también está representada en sus pinturas y en su mazo de tarot de los 22 arcanos mayores, que para mí fue una obra inédita encontrar. Bueno, algunos de los que estamos acá tuvimos el enorme privilegio de haber visto el año pasado la muestra retrospectiva en México, en la obra retrospectiva de Carrington con este tarot expuesto. La muestra se llamó Cuentos Mágicos. Y fue increíble poder verlo en vivo. Bien, la colección completa de 22 cartas de tarot es de 1950 y fueron hechas en témpera con hoja de oro y plata y las terminó de pintar varios años después, en 1990. Casi se podría afirmar que su tarot es un claro ejemplo de síntesis, de su íntimo universo. Bien. Voy a hablar de dos cartas que son de las que más me convocaron. En la carta de la fuerza se puede ver cómo Leonora Carrington
cambia el león, que en Marsella representa los bajos instintos, las pasiones ocultas que hay que domar, característicos del siglo XV, era una de las 4 grandes virtudes, por un ave, su animal de poder. Y otra de las cuestiones que realiza es que transforma la vestimenta de la fuerza, que vemos en Marsella, por una mujer vestida en color naranja. Y me tomo el atrevimiento, ya que no hay análisis hechos de su tarot, en poder decir que para Leonora Carrington, muy cercana al budismo, no como religión, sino como filosofía de vida, el naranja es utilizado como color de la transformación. Por lo tanto, la fuerza, la carta de la fuerza en Leonora Carrington es símbolo de transformación, básicamente, además de sabiduría y experiencia. Y la segunda carta que me llamó la atención fue la carta de los enamorados, donde se muestra la contraposición de los opuestos, dados exactamente por el tono de piel de las 2 figuras femeninas, casi como si se pudiera hacer una verdadera integración de los mismos. También, en vez de utilizar el ángel de Marsella, Cupido es un ave que tiene la capacidad de mostrar también todo el poder que ella vio en la naturaleza. Vamos a dejar acá. André Breton, el escritor surrealista, la llamó la mujer hechicera, queriendo subrayar el interés de Carrington justamente por el mundo de lo oculto. Y quiero volver al tema de la cocina, porque ese tema de la cocina como lugar alquímico me resultó sumamente interesante, porque todo esto que está sucediendo ahora con el movimiento feminista, también hay como una denostación del lugar de la cocina como lugar solo de la mujer, y me parece que la mirada que tuvo Leonora Carrington acerca del lugar de la cocina es poder darle otra connotación que tiene que ver justamente con todo lo que conlleva a los procesos de transformación profundo, ¿no? Que la alquimia justamente tiene como objetivo eso. Bien, otro autor, Habert, descubre entonces la fascinante estrategia, porque para Leonora Carrington fue una estrategia de transformar ese símbolo doméstico, femenino por excelencia, en un espacio justamente simbólico, que celebra la arquetípica sacralidad, él dice, femenina, como metáfora de la toma de conciencia femenina. ¿Tengo que terminar? ¿5? Bien, bueno, vamos entonces... Vamos a cerrar. Bueno, cuando escribo me gusta terminar compartiendo algunas conclusiones, como dije en un comienzo, pero esta vez no voy a terminar esta ponencia haciendo conclusiones, quiere decir cerrando el tema, sino abriendo algunos conceptos que no son conclusiones en sí mismas, sino más bien aperturas a continuar investigando. Creo entonces importante diferenciar magia de ocultismo. El ocultismo habla de dominar los secretos de la naturaleza y la magia apunta a dar resultados contrarios a las leyes naturales. Por eso la magia es un resultado, igual que el resultado alquímico que desarrollaron Leonora Carrington y Remedios Varo en su cocina. A partir de ahí se puede inferir que el ocultismo podría ser un acto de dominación, mientras que la magia referiría más a un proceso, como una comida en varios pasos, donde es tan importante la secuencia como el resultado. Con la división entre magia culta y magia popular, podemos diferenciar magos y filósofos por un lado, y brujas, hechiceras y curanderas por el otro, y con ello sumarle un tema a la cuestión de género. Los magos eran los hombres, las brujas las mujeres. A partir del siglo XVIII, con el surgimiento del movimiento feminista, se produce entonces la democratización en las cuestiones herméticas. Pero es a partir de Mademoiselle Lenormand cuando comienzan a borrarse las barreras entre magia y brujería, y las mujeres comienzan a insertarse en espacios que habían sido reservados para los hombres. Acceden al saber y son los hombres del poder quienes comienzan a acudir a ellas. En el siglo XIX, donde se comienza realmente a hacer notar el poder de la mujer, comienzan los movimientos sufragistas y las mujeres son incluidas en logias y grupos de conocimiento metafísico y hermético. En realidad es casi un resumen esto, para los que después quieran quedarse con algunos conceptos.
En el siglo XX comienza a través de la unión del arte y del esoterismo a vincularse a las ciencias ocultas como el tarot, la astrología, la alquimia y la cábala con el conocimiento del ser, camino que une lo psicológico, como la interpretación de los sueños, con lo predictivo, mediante el uso de la magia, el tarot y todos los sistemas oraculares. Bien, Mademoiselle Lenormand basó su sistema oracular en elementos inanimados y naturales y se enfrentó a un régimen revolucionario desde su mirada vanguardista, que le posibilitó seguir adelante con su don, más allá de ser perseguida. Pamela Colman Smith basó sus imágenes del tarot en situaciones cotidianas que despertaron sensaciones, percepciones y emociones. Dado su origen, no tuvo la posibilidad de ser reconocida en vida, quedando todo ese reconocimiento al aporte que supo hacer al mundo del tarot para el siglo XX, por no decir el siglo XXI, que es donde realmente creo que se la comienza a reconocer. El auge del tarot en el siglo XXI, nuevamente coexistiendo con el cambio de siglo, permitió que Pamela Colman Smith pudiera ser valorada no solo en el tarot, sino también en todo su plano artístico. Leonora Carrington volvió a las fuentes y basó su tarot en el antiguo tarot de Marsella, pero sumándole elementos de la naturaleza y cultura mexicana, autorizándose de esa manera a generar una revolución esotérica en un mundo marcado por las vanguardias, en este caso, el surrealismo. En definitiva, estas mujeres, junto a muchas otras del siglo XX, como Nikki de Sanfal, Barbara Walker, Liz Green, Vicky Noble, Marisú Guller y Mariló Casals, entre otras, han contribuido fuertemente a posicionar a las mujeres, magas, brujas, alquimistas, en un mundo absolutamente marcado por la diferenciación entre la magia culta y la magia popular y la discriminación racial, como en el caso de Pamela Colman Smith. Y cierro con una pregunta. Si fuera mayor cantidad de hombres que de mujeres dedicándose al arte del tarot, ¿esta disciplina estaría en el lugar que está? ¿O ya hubiera estado regulada, permitida, aprobada y convalidada? Es solo la apertura de una pregunta para finalizar o comenzar el debate. Muchas gracias.